Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura del libro de Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos, día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de aprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Cómo te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole, no le permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de gloria en su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la primera lectura de este domingo es la última y la más famosa confesión del profeta Jeremías. Los textos de las confesiones son verdaderamente reveladores de unas experiencias proféticas que determinan la psicología del hombre de Dios, de ese hombre que escucha la palabra en su interior y no puede retirarse a callar, no se puede quedar callado. Y nos salta la pregunta, ¿todas estas confesiones son palabra de Dios
¿O son sedimentación de un diálogo radical entre el profeta y Dios? Mucho se ha discutido sobre esto, pero en el texto de nuestra lectura aparece la actividad o actitud provocativa de Dios que no le deja al profeta posibilidad de elegir. Uno de los verbos más famosos del lenguaje profético es seducir. Este está presente en esta confesión, que en el fondo es un canto de amor inigualable a la palabra de Dios. El profeta confiesa que él se dejó seducir por el Señor. ¿Es Dios un seductor de personas? No olvidemos que los seducidos son siempre enamorados, apasionados, fascinados. Todo esto sucede en la mente y en el corazón del profeta. En realidad el profeta siente así a Dios, no puede resistirse. Pero por mucho que quisiera hablar de Dios, de su proyecto, de sus planes, el pueblo busca a otros dioses y a otros señores. En realidad, es el profeta quien quiere seducir al pueblo con su Dios. Él es el que lo tiene que vivir primeramente en su corazón y anunciarlo al pueblo. No siempre es posible que lo entiendan y lo acepten todos. La palabra de Dios lo ha herido, lo ha fecundado como a una madre y ya no puede olvidar el mensaje de Dios, el juicio radical, pero especialmente el amor que Dios tiene a su pueblo. Jeremías analiza aquí las consecuencias de su vocación. El profeta no tiene esa vocación por capricho, porque le guste, sino porque Dios se lo pide. El mensaje del profeta, que tiene mucho que ver con su vocación, no agrada a los que buscan otros dioses y otros señores más caprichosos. Dios, que aparentemente calla, es como un fuego devorador que inunda todo su ser. Es desde luego una experiencia psicológica, pero intensivamente espiritual. Y así se fragua verdaderamente la pasión del profeta. Está herido de amor, está seducido, ha sido seducido y quiere que todos sientan lo que él siente. Los otros no se dejan vencer por el amor de Dios. Quieren otras cosas, otros dioses, otras cosas que no los van a poder hacer llegar a ser felices. Por esto, hermanos, no mantenemos esa relación, no nos dejamos seducir en nuestro día a día. Como muchas veces nos pasa eso, ¿no? Alguien nos habla de Dios y nosotros muchas veces pensamos que la persona que está enamorada de Dios es alguien que no está en sus 5 sentidos o que realmente le podemos llamar hasta fanáticos, ¿no? Pero sin embargo, debemos de abrir nuestro corazón para también dejarnos seducir, dejarnos fascinar por Dios, dejarnos fascinar por aquel que nos ha amado desde el principio. Por otra parte, hermanos, en el Evangelio de hoy, este Evangelio de Mateo, es la continuación de lo que se nos narraba el domingo pasado sobre la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo. Las cosas cambian mucho desde aquella confesión de fe, aunque el texto del Evangelio las presenta sin solución de continuidad. Jesús comienza a anunciar lo que le lleva a Jerusalén y la previsión de lo que ahí le ha de suceder, como le había sucedido a todos los profetas, como lo veíamos con Jeremías. Estaba decidido a proclamar la palabra de Dios por encima de todas las cosas. Jesús ve claro, porque a un profeta como él no se le escapa nada, aunque la formulación de este anuncio de su pasión se haya dado y se haya formulado así, después de estos acontecimientos. Pedro, como los otros discípulos, no estaba de acuerdo con Jesús, porque un Mesías no debe sufrir. El Hijo de Dios no debería sufrir ante ojos de ellos, según lo que siempre se había enseñado en las tradiciones judías. Eso desmontaba su visión mesiánica. Entonces, recibe de Jesús uno de los reproches o regaños más duros que hay en el Evangelio. El Señor quiere decirle que tiene la misma mentalidad de los hombres, de la teología de siempre, pero no piensa como Dios quiere que piense. Y entonces Jesús, mirando a los que le siguen, les habla de la cruz,
de nuestra propia cruz, la de nuestra vida, la de nuestras miserias, que debemos saberla llevar, como Él lleva su cruz de ser profeta del reino hasta las últimas consecuencias. No es una llamada al sufrimiento ciego, sino al seguimiento verdadero, ese seguimiento que da la identidad a los que no se acomodan a los criterios de este mundo. Pedro quiere corregir al profeta con un mesianismo fácil, nacionalista, un tradicional o religiosamente cómodo. Y Jesús le exige que se comporte como un verdadero discípulo. La expresión que dice, detrás de mí, Satanás, o aléjate de mí, Satanás, vendría a significar algo así como, no estés detrás de mí como Satanás, es decir, que no lleve la iniciativa de su vida. Es una expresión que se puede traducir con toda la energía de un rechazo. Vete y no vengas conmigo como si fueras Satanás. Quítate de mi vista. Pero también ven algunos que el rechazo de Pedro, de vete de mi vista, estaría compensado en este texto con una invitación a ir detrás, a seguirle a él. En la mentalidad de la época, Satanás representa lo contrario del proyecto de Dios, el reino. Predicador por Jesús, que es a su vez causa de su vida y de su entrega. Jesús, en nombre de Dios, quiere llevar la iniciativa de su vida, de su entrega y caminar hasta Jerusalén. Y eso es lo que también pide a sus discípulos, que le sigan y que tomen la iniciativa de su propia vida. No es la cruz de Jesús la que hay que llevar, sino nuestra propia cruz. Jesús está decidido a llevar la cruz del reino de Dios como causa liberadora para el mundo. Pedro y todos nosotros estamos en este proceso de identificación con la vida y la causa de Jesús. Él reprocha a Pedro como si sus ideas fueran las de Satanás, se explican en la expresión dialéctica las cosas de Dios versus las cosas de los hombres. Porque Pedro, al rechazar la pasión de quien consideraba el Mesías, estaba mostrando los mismos intereses nacionalistas de la religiosidad judía de la época. La cruz de Jesús, hermanos, era llevar a cabo la voluntad de Dios, con todas sus consecuencias. Es por eso, hermano, que te invito a que el día de hoy cargues esa cruz, cargues con amor esa cruz que el Señor te está invitando a cargar. No la rechaces, porque recuerda que si llevas con amor esa cruz, te guiará cada día un poco más a la santidad. Nos quedamos, hermanos, en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.